Este es un vídeo para que entendáis lo que es el lenguaje HTML y luego podáis leer los PDFs que están en Dida y los entendáis. El lenguaje HTML es un lenguaje de etiquetado, es decir, son etiquetas que luego son interpretadas por un navegador, ya sea Mozilla, Google Chrome u otro similar, ¿de acuerdo? HTML significa lenguaje de marcas de hipertexto. Este lenguaje de marcas de hipertexto tiene una etiqueta abierta, es decir, empieza con el símbolo de menor que, luego viene el elemento, se cierra la etiqueta abierta con el símbolo de mayor que, luego viene el contenido y después la etiqueta cerrada, que es la misma que la etiqueta abierta, pero tiene una barra, menor que, barra y la etiqueta, y cerramos la etiqueta con el mayor que. Un ejemplo sería este. Si queremos poner un texto, un párrafo, quiero decir, pondríamos menor que, P, mayor que. Esto es un párrafo, ese es el contenido. Y luego menor que, barra, P, mayor que. Esto de aquí sería la etiqueta cerrada. Es decir, esta es la etiqueta de apertura, la etiqueta abierta, y esta es la etiqueta de cierre. Pero no tener claro o no confundáis porque P es el elemento. O sea, P es un elemento y menor que, P, mayor que, es la etiqueta de apertura de ese elemento. Y esta es la etiqueta de cierre. Para poder escribir HTML se puede usar un editor de texto como el bloc de notas, que es una forma muy rudimentaria de hacerlo, o también editores de código como Microsoft Visual Code, ¿vale? Las extensiones de las páginas son .html, es decir, una página web está hecha en HTML. Y su extensión, lo mismo que los documentos de Word, son .doc, .docx, pues en las páginas web son .html. Normalmente la primera página de un sitio web tiene varias páginas o puede estar constituido por varias páginas, se llama index.html. La estructura básica de una página web es la siguiente. La etiqueta con la que empieza un documento HTML versión 5, porque ahora mismo la versión que hay de HTML es la versión 5, es exclamación doctype HTML. Esta define que el documento está escrito en HTML versión 5. HTML es la etiqueta de apertura del documento, es decir, el documento empieza aquí, la página web, y termina al final. Después viene el head, la cabeza. En la cabeza tenemos información técnica para el navegador, para el Google Chrome, el Edge, el Safari o lo que sea. ¿De acuerdo? Normalmente estamos ahí, tenemos el título, el title, meta, los metadatos, es decir, donde está la información sobre de qué va la página web, y los vínculos, por ejemplo, la hoja de estilos, vínculos para el icono, etc. Después viene el body, que es la etiqueta que contiene el elemento que contiene, el body es el elemento que contiene todo lo que aparece en la página web, todo el contenido, lo que se visualiza en el navegador y que los usuarios pueden ver, que pueden ser texto, imágenes, títulos, tablas, listas, etc. ¿Cuáles son los elementos básicos? Los elementos básicos son H1, H2, H3, H4, H5, H6, los elementos son los títulos del nivel 1 al 6. Normalmente H1 solo hay un título de primer nivel por cada página, en cambio a títulos del segundo nivel, tercer nivel, cuarto, quinto y sexto nivel puede haber los que queramos. O sea, son los títulos. P es para introducir el texto en forma de párrafo. BR es un salto de línea. Cuando ponemos un párrafo y queremos una línea en blanco debajo del párrafo, ponemos un BR. Fijaros que BR no tiene etiqueta de cierre. Es una excepción a esa regla. HR es una línea horizontal, es decir, es como un borde que aparece en la hoja, página de web, ¿vale? Y tampoco tiene etiqueta de cierre. B es para negrita. Todo lo que pongamos, todo el texto que esté entre la etiqueta B de apertura y de cierre, aparecerá en negrita. Strong es también una especie de negrita, pero además los navegadores la identifican y Google o los motores de búsqueda de la red de Internet la identifican como algo importante dentro de tu página web.
IMG es una imagen, es para introducir imágenes. Algunas etiquetas, además de tener lo que es el elemento, antes de que termine la etiqueta, es decir, antes del mayor que, tenemos lo que se llaman atributos. Los atributos pueden ser, como por ejemplo, src, que es el source, es decir, la fuente, y tenemos que poner src igual y dentro de unas comillas lo que son la dirección donde está guardada la imagen. Esto es obligatorio. Tenemos también el ancho, el alto y el texto alternativo. El texto alternativo es algo importante porque se utiliza para los navegadores cuando lo ven gente con deficiencias visuales, para que sepan de qué va la página, porque lo que es la imagen en sí no la van a ver. ¿De acuerdo? Audio es para introducir audios. Vídeo para introducir vídeo con estos atributos. A son para los enlaces o hipervínculos y tiene esa serie también de atributos. href, que es la URL a la página que quiero ir o a la URL que quiero ir, la página web o lo que sea. Target, es decir, el destino, si va a ser en una página en blanco, va a ser sobre sí misma en una ventana superior o en la que estamos usando. Un tipo de hiperenlace o de enlace especial es el made-to. El made-to es aquel enlace para hacer referencia a un correo electrónico. Block quote es para una cita, o sea, cuando queremos citar a un autor, y cite es el autor de la cita, ¿vale? Otro tipo de etiquetas son table para hacer tablas. Las tablas luego tienen TH, filas de encabezamiento, TR, filas normales, TD, datos, que serían las columnas. Listas, OL son listas desordenadas, es decir, listas con viñetas, y OL, listas ordenadas, listas con números. 1, 2, 3, 4. Vínculos, link, el elemento link, permite vincular para, por ejemplo, obtener el favicon, que es el icono que aparece en la parte superior de la pestaña del navegador. Entonces podemos elegir cuál es la imagen para ese icono o un vínculo a la hoja de estilos. Los vínculos normalmente se sitúan en el gear. Luego tenemos los contenedores. Claro, para poder estructurar en diferentes partes una página web con secciones, apartados de esa página web, tenemos los contenedores. Hay unos contenedores en HTML5 se llaman contenedores semánticos, que son aquellos contenedores, imaginaos un contenedor como una especie de caja en la cual podemos ver o agrupar un cierto contenido, ¿de acuerdo? De tal manera que luego le podemos poner colores de fondo a ese contenido o otra serie de características. El header es el encabezamiento del contenido, es decir, la cabecera del contenido de mi sitio. El nav es los enlaces de navegación o se destina a los enlaces de navegación. Es decir, ¿qué quiere decir que son semánticos? Que es una forma de hacer referencia a qué va a estar destinado, pero no es funcional, es decir, el que pongas un nav no hace que haya enlaces de navegación. Simplemente es una caja donde van los enlaces de navegación y la gente, cuando el navegador, cuando lo interpreta, entiende que hay enlaces de navegación, pero no hacen los enlaces de navegación. Main es el contenido principal de mi página web. Dentro del main normalmente podemos poner secciones y dentro de las secciones podemos poner artículos aside, que es la barra lateral, y el pie de página, el footer. Vale, cuando tenemos una página compleja en la que tenemos, por ejemplo, productos, servicios, conócenos, esas secciones, claro, habrá que darles un nombre para que se distingan unas de otras. Aparte de ponerles un título que visualmente se vea que esto es la sección de productos y esta de servicios, aparte internamente para poder luego darles formato u otras cosas, tenemos que darle un identificador. El identificador puede ser class, que sirve para agregar un nombre que es para un tipo de contenido. Por ejemplo, tenemos cada uno de los productos, podría tener el identificador producto, ¿vale? Y la sección catálogo de productos,
¿vale? Todas las secciones, el catálogo de productos, y cada producto tiene una clase que es el producto. Y a la clase producto le vamos a poner un fondo azul y al catálogo completo uno verde. Bueno, quedaría mal, pero para que entendáis, ¿de acuerdo? En cambio, el atributo ID sirve para dar un nombre a un elemento único, es decir, no se pueden repetir los IDs. Si una sección tiene ID productos, no puede haber otra sección con ID productos, mientras que si es una clase, sí que puede haber dos secciones de productos, por ejemplo. Entonces, dependiendo de cómo estructure yo la página web, puedo hacer que la sección de productos sea única o tenga dos secciones de productos. Y esto sería todo lo básico. Luego hay muchos detalles que podéis ver en el PDF. Vamos a ver un poco cómo hacerlo en el Visual Studio Code, ¿vale? Entonces abrimos el Visual Studio Code. Vale. Y, vale, entonces voy a abrir una nueva carpeta que la he puesto aquí en el escritorio. Vale, se llama BBC, porque voy a hacer un ejemplo de la BBC. Entonces, vale, está bien la bienvenida. Entonces aquí tenemos la carpeta BBC, ¿vale? Porque yo lo que quiero hacer es una página web como esta que vais a ver aquí de la BBC. Más o menos, ¿eh? Tampoco no la vamos a hacer completa, ni mucho menos. Entonces, si le doy aquí, veréis que tengo una página en la cual pone BBC News Mundo. ¿Veis? Esto es una imagen que está en la cabecera. Debajo viene la barra de navegación, el nav. Esto es el header. Este es el nav, donde están los enlaces de navegación. Y luego ya viene una sección que es de noticias. Si pincho aquí en América Latina, me cambian las noticias a América Latina. Y este es el bloque o la sección de noticias, en el que hay una noticia que ocupa principal, que ocupa más, y luego otras 4 en miniatura. ¿De acuerdo? Más abajo tengo otra sección dentro de noticias que es más noticias, y luego tengo otra sección de destacamos, noticias destacadas, en la que hay una principal y otras 4, 5, 6 noticias. Luego publicidad, y luego hay una sección de vídeo y audio, etc. Es decir, que la página tiene una cierta estructura, ¿de acuerdo? En el Visual Studio Code, para hacer tenemos que crear la primera página, que se va a ser el index. Entonces le damos aquí al más y le llamamos a esto index.html. ¿De acuerdo? Le damos ahí y nos aparece ya la página index.html. Se nos abre. Si no le damos un clic, se abre también. Si lo cierro por error, se puede abrir otra vez. Vale. Lo primero es que te haga la estructura básica. ¿Cómo hago la estructura básica? Poniendo HTML, escribiendo HTML, me aparece, vale, la etiqueta HTML, HTML5, que es la estructura HTML versión 5, y esto es HTML XML, que es otro tipo de archivos que se usan en algunas aplicaciones, no viene al caso. Vamos a coger HTML5. Al darle aquí un clic, me hace toda la estructura básica. Me dice doctype HTML, que es una página web de HTML, HTML, que es la etiqueta de apertura del documento, y aquí se cierra al final de todo. Viene en lenguaje inglés. Lo quiero cambiar a español, lo borro y le pongo una S, español. Luego viene la cabecera. En la cabecera está el meta, que es el meta charts, que esta es la codificación de caracteres en la que se ve en la página web. UTF-8 es una codificación de caracteres occidentales, en la que, por ejemplo, también tenemos la ñ nuestra. Si no ponemos esta codificación, UTF-8, y ponemos, por ejemplo, Windows 6001 o ISO no sé qué, a veces no tenemos los caracteres españoles, por ejemplo, la ñ, o otros como si queremos escribir en francés circunflejo o lo que fuese, ¿vale? Este meta lo que me permite es hacer que mi página web se ajuste un poquito mejor a la escala de cualquier dispositivo en el que se vea, ¿vale? Se ajusta al ancho máximo del dispositivo. Esto es una ayuda a que se vea bien en los teléfonos móviles. No es la única, porque se medio ajusta, ¿vale? Y el título, title, es el título del documento. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, el título del documento, que será, por ejemplo, BBC Mundo, ¿vale?
pues las noticias del mundo, 2 puntos mundo. Vale, y luego viene el body. Entonces, en el body es donde yo voy a poner el contenido de mi página web, ¿de acuerdo? Vale, si yo, por ejemplo, creo que entendéis dos cosas. Si yo, por ejemplo, pongo un párrafo, pongo P, le doy a Enter, esto me crea la etiqueta párrafo. Este tipo de editores tiene esta ayuda, que tú pones el elemento, le das a Enter y te aparecen las dos etiquetas. Solo tienes que escribir, esto es un párrafo. Vale, entonces, para ver lo que hay que guardarlo, control S o archivo guardar, control S, veis que aquí lo pone. Vale, entonces, si voy ahora a el navegador y lo abro, voy aquí a escritorio, tengo aquí la BBC y aquí tengo el index, lo abro, veo que pone, esto es un párrafo. ¿Veis aquí que pone BBC 2 puntos mundo? Ese es el nombre. Bueno, aquí le he puesto noticias BBC News Mundo. Bueno, no le hemos puesto el mismo título. Veis que es un poco diferente, pero no pasa nada. Vale. ¿Qué pasa si pongo otro párrafo? Otro P. Esto es un segundo párrafo. Vale. Lo guardo. Control S. Voy a la página web, lo actualizo y me aparece un segundo párrafo. El párrafo, la etiqueta párrafo, o perdón, el elemento párrafo, quiero decir, el elemento párrafo, es una caja que ocupa todo el ancho de la página web. Y cuando creo otro párrafo, se me crea otra línea. ¿Vale? Si lo vemos hay una cosa que es para ver el código de esta página web, en el propio navegador, si le dais al botón derecho y cogéis la opción de inspeccionar, os aparece aquí unas herramientas que se llaman herramientas de desarrollador, en el cual podéis ver el código HTML que habéis creado. Entonces, si veis aquí, en el header aparecerá lo que tenemos y en el body aparecerá lo que tenemos. Cuando le doy un clic en esto es un párrafo, o el primer párrafo, ¿veis esta franja naranja? Esa franja naranja indica hasta dónde llega el párrafo. Y el segundo párrafo, bueno, he puesto segundo, pero bueno, lo guardo y lo actualizamos. Este segundo párrafo llega hasta el final también. Esto es porque muchos elementos, o la gran mayoría de elementos de HTML, son de bloque. Es decir, un bloque es que ocupa todo el ancho, aunque no lo ocupe, aunque no en su tamaño no llegue hasta el final, me quiero decir. ¿De acuerdo? Entonces, este párrafo llega hasta aquí, pero este espacio está ocupado por ese elemento en sí mismo. Otra forma de meter texto en las páginas web, cuando estés haciendo diseño de una página web, si hacéis un nuevo párrafo, hay una cosa que se llama lorem, y si ponéis, por ejemplo, 10, os crea un texto en latín de una cosa que se llama lorem ipsum, mirar por internet qué significa y qué es, y que te hace que tú tengas un párrafo de un texto que normalmente no es importante, simplemente es para que rellene el párrafo. Por ejemplo, si pongo 100, pues me hará uno de 100 palabras, ¿vale? Si lo guardo y lo visualizo, esto es este párrafo, ¿de acuerdo? Este párrafo tiene más de una línea, pero esta separación y ocupa todo, ¿de acuerdo? Este párrafo ocupa todo esto. En cambio, el primero es pequeño y ocupa lo mismo en longitud, en horizontal, quiero decir, ¿vale? No ocurre lo mismo con las etiquetas, ¿vale? Con las imágenes. Si yo pongo aquí una imagen, voy al final y pongo una imagen, IMG, le doy aquí a Enter, me aparece dos atributos, ¿veis? Está dentro de la etiqueta, el atributo es src, y ahora pongo img, ya reconoce que hay una carpeta que se llama imágenes, que es esta de aquí, y luego tengo el logo, vale, no voy a poner el logo, voy a poner, por ejemplo, esta de México, y aquí el texto alternativo es para que
si alguien es invidente y no puede ver, que el lector en pantalla le lea esa etiqueta. Vale, si vuelvo a poner IMG, lo mismo, voy a poner 3 para que veáis imágenes. Voy a coger Sánchez y Milei, políticos, ¿vale? Y otra más, IMG, vamos a poner, por ejemplo, imágenes, vuelo. Venga. Avión. Vale. Lo guardamos. Ahora, si volvemos a ver la página, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos las 3 imágenes. Bueno, una es muy grande. Bueno, hay 2 que son muy grandes y otras son un poco más pequeñas. Pasa que cuando estas páginas, o sea, estas, si hago más pequeño el tamaño de visualización, veis que entran todas en la misma línea. Cuando entran en la misma línea, no ocupan dos bloques, 2 cajas. O sea que cada una de ellas ocupa el tamaño imprescindible según su contenido. ¿Vale? Si voy aquí ahora a inspeccionar, vería, por ejemplo, que la imagen, cada imagen ocupa un espacio y que si hago muy pequeña, al final, aquí por mucho pequeño que lo hago, el texto siempre ocupa un bloque entero. ¿Lo veis? En cambio aquí, si reduzco el zoom, me caben las 3 en la misma línea. ¿De acuerdo? Podría haber hecho, para que lo veáis al 100%, poner, por ejemplo, width, un ancho, que también es un atributo, del 25%. Estas 2 que son grandes. Vale, voy a copiar esto y se lo voy a poner también a políticos. Vale, lo guardo. La última no, que es pequeña, no necesito ponerle tamaño más pequeño. Y ahora, si pongo esto al 100%, vale, ¿veis? Ahora está el texto al 100%. Y ahora, como las imágenes les he puesto tamaño el 25% cada una, entran las 3 en la misma línea. ¿De acuerdo? Y si viese el código HTML, el fuente, perdón, inspeccionar, veis que, o veríais que en el body, la imagen 1 ocupa solo este porcentaje, este espacio, este otro espacio y este espacio, ¿vale? Y las 3 están en línea, ¿de acuerdo? Están ocupando una sola línea. Si no cabe, entonces sí, pasan a la siguiente línea, ¿vale? Entonces, los párrafos son elementos de bloque y las imágenes son elementos de línea. La mayoría de las etiquetas que os decía antes, de estas que están aquí, son de elementos de bloque, ¿vale? Solo hay elementos de línea, los saltos de línea, las líneas, elementos de línea, saltos de línea, elementos de la línea horizontal, negrita, el enlace y las imágenes, ¿vale? El resto de cosas que podáis ver son de bloque, ¿de acuerdo? Incluidas todas las que son, bueno, las tablas, las listas, incluidas los contenedores. Los contenedores normalmente son de bloque, ¿vale? Elementos de bloque, ocupan todo. Vale, vamos a borrar esto. Entonces, claro, ahora tendríamos que, si queremos hacer una página web muy parecida a la que tenemos aquí, a la del mundo, entonces tendríamos que hacer esto primero que vemos aquí sería el header. Esto de aquí sería el nav y luego esto sería una sección dentro del nav, ¿vale? Entonces vamos a poner, veis aquí también un borde, vamos a coger el header, vale. ¿Y dentro del header qué hay? Pues una imagen, que es el logotipo. Entonces cojo una imagen y ahora en imágenes, está aquí, cojo el logo. Vale, entonces aquí podríamos ponerlo como título alternativo, logo BBC.
noticias del mundo. Vale. Porque luego está la versión inglesa. Vale. Vale, entonces en la cabecera no hay nada más. Luego viene la barra de navegación, el nav. Porque ahí están los enlaces de navegación. ¿De acuerdo? Es esto de aquí. Noticias, América Latina, Internacional, iFestival, Economía, Ciencia, Salud, Cultura, Tecnología y Centroamérica. Esto no cabe aquí, por eso pasa a esta otra línea. ¿Vale? Entonces, en el nav lo que tenemos que hacer son enlaces. Escogemos aquí A. Entonces, en href tendríamos que introducir el nombre de la página web a la que queremos que vaya. ¿De acuerdo? Entonces, si hay la de noticias es el index. ¿Vale? Entonces, aquí pondríamos index.html, es decir, que va a ir a esta página de aquí, que es el index. Y como título es noticias. Noticias, ¿vale? Pero en sí es el mismo, o sea, es la página index. Luego tenemos otro enlace a enter. Habría una página que se llamaría América Latina.html y como título vamos a poner América Latina. Vale. Bueno, en minúsculas todos. A ver cómo lo ponía aquí. América Latina. Falta un acento, por cierto. Vale. Y ese sería el segundo esto. Aquí no tengo esta página web. La tendría que crear para que realmente funcione esto. O sea, tendría que darle aquí y tendría que darle a este botón, al de nuevo archivo, y llamarle América Latina.html para que luego funcione y vaya a esa página. ¿De acuerdo? No tiene nada de momento, está vacía y no la vamos a usar, pero bueno, no la vamos a hacer. Luego también tenemos otro enlace que sería, lo voy a copiar para no tener que ponerlo todo el rato, copiar. Vale, si no vamos a crear las páginas y simplemente queremos que aparezcan los enlaces, podemos poner una almohadilla. Y la almohadilla indica que es un comodín que no va a ningún sitio, un marcador vacío, con lo cual no va a aparecer nada. ¿Vale? Desde aquí podríamos internacional, iFestival, economía, internacional, iFestival, economía y vale. Luego habría que crear las páginas y sustituir esto por las páginas. Bueno, hay que crear muchas más, pero bueno, con estos pocos podemos verlo ya. Le damos a control S y aquí, si la actualizamos, nuestra página, nos aparece eso, la BBC y luego los enlaces. Noticias, América Latina, ¿vale? Y esto sería esta parte. Luego hay que darle formato, claro, para que se vea así de chulo o así, ¿vale? Si queremos luego un borde al final, debajo, le podríamos poner debajo del nav un HR. Y nos aparecerá un borde debajo. ¿De acuerdo? Vale. Y luego ya debajo tenemos pues el main, que es donde está el contenido principal. Entonces vamos a coger aquí a poner un main. Y dentro del main tenemos una sección. A esta sección le vamos a llamar, vamos a identificar con un ID, un identificador, que se llama noticias. Luego está otra sección que no vamos a hacer, pero para que veáis la estructura. Sección.
que sería, que tendría como ID, sería esta parte, esto de aquí, que pone más noticias, más, bueno, sí, más. Fijaros que, bueno, podemos ponerle un guión bajo, un guión de separación. No estoy poniendo mayúsculas, acentos, porque eso luego puede dar errores en el código, ¿vale? Y luego habría otra sección que sería destacamos. Sería igual que esto. Destacamos. Vale. En la primera no tiene, pero en la segunda sí que tiene, vamos a darle al tabulador, que esté dentro de la sección, un H2, vamos a ponerle, de que ponga más noticias. Y en la sección de destacamos, otro H2, o sea, un título de nivel 2, que se llame más, perdón, ahí lo he metido, este está mal, es aquí, H2, destacamos, punto suspensivo, bueno, destacamos sin más, no pone. De acuerdo, entonces tenemos como varias secciones. En este no tiene título, la primera no tiene título, está sin título, pero es una sección, ¿de acuerdo? Es una parte de ese documento. Dentro de la sección tenemos aquí diferentes, o sea, tenemos una parte que es esta, en la que está la noticia de México, otra parte que ocupa la mitad y otra parte que ocupa aquí esto, ¿vale? Entonces haríamos unos contenedores. Podríamos utilizar un contenedor que se llama article, porque son artículos. Aunque la palabra artículo está usada como artículo de prensa, artículo como producto, pero también artículo como elemento de una página web, ¿vale? Pero si no, podemos usar un div. El div son contenedores genéricos de bloque, de tipo bloque. Y luego hay otro que es el span, que es los contenedores tipo en línea, o sea, es un contenedor, una caja en línea. Entonces vamos a poner un div. Este div va a contener la primera noticia, ¿vale? Luego otro div para contener la segunda noticia. Bueno, la segunda noticia que realmente son 4, o sea, son estas 4. Entonces, en este primer div vamos a introducir una imagen, img, imagen es esta de México, y le ponemos aquí México. Aquí podéis poner acentos en lo que es el título alternativo. Se puede poner eso. O sea, debajo un párrafo, bueno, un título, realmente, un título que pone en México. Vale, si lo abrimos podemos copiar los títulos, más fácil para copiar. Vale, un título de H3, por ejemplo, o H2, es bastante grande. Control V. Y debajo un pequeño párrafo, un párrafo donde pone, bueno, pone las selecciones. Uy, pues no me deja coger el título. Vaya, pues no me deja coger el párrafo. Copio este. Venga, lo ponemos aquí. Y luego otro pequeño párrafo. Otro párrafo para poner 59 minutos. ¿Cuánto tiempo hace que
se publicó la noticia. Bueno, ponemos hoy, por ejemplo. Vale. Vale. Luego, dentro del div, del segundo div, hay 4 noticias. O sea, sean 4 contenedores, 4 div más pequeños. Entonces pondríamos un div. Entonces sería uno de estos. Copiamos. Voy a copiar para no tener que hacer otro. 3 y 4. Ay, no se copió. ¿No? No se me ha copiado lo que tenía copiado. Copy. Vale. Ya tenemos 4. Entonces, lo mismo. O sea, hay una imagen, un texto. Voy a darle aquí a ver ajuste de línea, ajuste de palabra, para que no se me salgan los párrafos por aquí, ¿vale? Entonces, esto sería lo mismo. Lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí. Está ya dentro de este div. Fijaros que normalmente lo que hacemos es que lo que está más dentro esté sangrado, ¿vale? No pasa nada si, por ejemplo, yo esto lo pongo así, uno más allá. O sea, no pasa que no se ve bien, pero en el sentido de que luego se puede arreglar, en el programa hay una opción que es dar formato al documento, entonces te lo ajusta para que lo que está dentro de un contenedor tenga más sangría, ¿de acuerdo? Entonces esta imagen no es esta, sino que es esta, la de Milei, ¿vale? Entonces aquí buscamos IMG, imágenes, Sánchez y Milei. Sánchez y Milei. Vale, luego el texto del título es otro. Vamos a ponerle el otro título. Bueno, y así haríamos con todos. Las tensiones entre Sánchez y Milei. Bueno, pues cogeríamos aquí el título, lo pondremos aquí. Y el párrafo iría por aquí también. Vale, aquí se me ha metido un enter. Vale. Que luego no los tiene en cuenta estos enter. Por ejemplo, estos espacios que hay aquí, en lo que es el sí mismo, no lo tiene en cuenta, ¿de acuerdo? Este párrafo sería otro. Sería un texto, pues, vale, entonces pondríamos aquí, ahí, cuando pues hace 6 horas. Bueno, no tiene sentido lo de ahí. 1 hora, 2 horas, o 6 horas, perdón, 6 horas. Vale. Vale, y así pues iríamos poniendo todos. Voy a copiar esto también. Lo pondremos aquí. Y aquí esto también. Habría que ir sustituyendo las imágenes y toda la historia, ¿vale? Y lo guardaríamos. ¿Qué es lo que haríamos en nuestra página web? Pues si le damos aquí a actualizar, nos aparece esto. La imagen es muy grande, el texto está debajo, pero veis que está en título o esto. Luego está aquí, la otra, y luego ya vienen, vale, más secciones y destacamos. O sea, son otras secciones. ¿De acuerdo? O sea que esto sería el HTML. El HTML se encarga de lo que es el estilo de la página web. No, perdón, el contenido de la página web, me equivoco. El contenido de la página web, no el estilo. ¿Vale? No el estilo. El estilo ya es con el CSS. El lenguaje CSS es el encargado de dar formato a nuestra página web. No va a explicar todas las propiedades y detalles que hay en CSS, simplemente es un vídeo o una parte en el que voy a explicar lo básico para que luego podáis entender lo que son los PDFs que están en DIDA. El CSS son las siglas en inglés para hojas de estilos en cascada. Es donde están acumulados los formatos. En la actualidad usamos la versión 3. La sintaxis de CSS es la siguiente. Tenemos un selector que es sobre qué vamos a aplicar el formato. En este caso, como en el ejemplo, pone H1, es decir, vamos a aplicar un estilo a los títulos
H1 de primer nivel. Luego aparece una llave, luego aparece la primera declaración, que es la primera propiedad, color, 2 puntos, para separarlo del valor, que en este caso es red, un tipo de color, punto y coma. Indica que acaba la primera declaración, que es una propiedad más un valor. Y luego viene la siguiente declaración, por ejemplo, font-site, que es una propiedad que cambia el tamaño de la fuente, 20 píxeles, 2 puntos, 20 píxeles, es decir, que va a poner un tamaño de 20 píxeles, punto y coma, para acabar la declaración, y cierra la llave para cerrar este bloque de declaración relativo al título 1. Y así con todos los elementos o clases o IDs o lo que fuere que tenemos que cambiar su formato. Hay varias formas de dar formato a los elementos de HTML. Uno sería en línea. En línea tendremos que, a través de un atributo, el atributo style, igual, y entre comillas pondríamos las propiedades, separadas todas por punto y coma, ¿vale? Style, por ejemplo, entre comillas, color, 2 puntos red, color rojo, punto y coma, y cerramos las comillas. Esta es una forma de hacerlo que tiene el inconveniente de que si quieres modificar todos los párrafos en 20 páginas, y hay 15 párrafos, te tienes que llevar el trabajo de modificarlo de uno en uno. Hoy en día ya casi no se suele utilizar, salvo que se utilice para algunos tipos de cosas que ya están en JavaScript, otro tipo de programaciones que se agregan después los párrafos, pero si no, no se suele usar. Otro es interno, usando el elemento style, la etiqueta style. Es decir, si tenemos esta etiqueta, que es la de apertura de style, dentro del header, de la cabeza, podemos poner head, style, luego todas las declaraciones sobre el párrafo, por ejemplo, que es color rojo, y luego la etiqueta de fin de estilo y luego la etiqueta de fin de cabecera. También se puede poner en el body, ¿de acuerdo? En el head o en el body, aunque lo más habitual es ponerlos en el head. Tampoco se utiliza porque si tienes 20 páginas o 30 o 40 páginas en tu sitio web, tienes que modificar estilos en 20 o 30 páginas. No es viable hoy en día en sitios web grandes hacer esto, ni mucho menos. Lo más habitual es hacer un link externo mediante el uso de elemento link para vincular a un archivo CSS externo. ¿Vale? Entonces sería la etiqueta HTML link, rel relativo a hoja de estilos y href es la URL para alcanzar esa hoja de estilos. Y esto es lo que haremos nosotros. Los selectores es unas cosas más importantes. Dentro de los selectores, que seleccionan aquello a lo que queremos poner el formato, están los selectores simples, es decir, son aquellos que seleccionan por elementos, por ejemplo, el body, H1, H2, P de párrafo, A de link, IMG de imagen, etcétera, etcétera. El ID, por un ID, si a una sección le hemos puesto un ID productos, pues esa sección de productos. O por clase, ¿vale? Si hemos puesto una clase transporte y diferentes vehículos o vehículos, y tenemos diferentes vehículos, clase vehículos, y hay diferentes tipos de vehículos de transporte. Luego hay selectores combinados, es decir, seleccionan los elementos en función de una relación entre ellos. Por ejemplo, si pones section mayor que H2, serían los títulos del nivel 2 que estén dentro de una sección. Tienen que estar inmediatamente dentro de una sección, ser lo que se llama hijos de una sección. No puede estar dentro de un artículo, por ejemplo, section article H1. Esos no serían los hijos directos, serían hijos indirectos. Entonces no sirve. En cambio, si pones section espacio P, son cualquier párrafo que esté dentro de una sección. Da igual que estén dentro de las etiquetas, ¿vale? Luego están los de pseudoclase, son aquellos que seleccionan elementos en función de un determinado estado. Por ejemplo, en el caso de enlaces, que es el más usado, estado visitado, estado cuando pasas por encima, over, cuando pasas por encima del ratón, activo. Vale. Y luego selectores pseudoelementos que seleccionan partes de un elemento, por ejemplo,
la primera línea de un párrafo u otros así. Dentro de los selectores simples, que son los más usados, tenemos aquellos que son los selectores de elementos, H1, H2, P, table, etcétera. O sea, el nombre del elemento en sí mismo y ya lo selecciona. Luego están los ID. Cuando queremos seleccionar un ID, se usa el atributo de ese elemento, que es el nombre que le hemos dado, precedido por una almohadilla. Vale, entonces ponemos, por ejemplo, almohadilla, por eso lo he puesto en verde. Este es el elemento que tenemos que indicar, que nos va a indicar que es un ID, dirección postal. Entonces, bueno, sin acento. Este acento no estaría bien. No os recomiendo poner acentos en los ID porque luego pueden llevar a error, ¿vale? En los diferentes idiomas en los que se visualice, bueno, no se visualice, en los que los navegadores interpreten el código. Entonces, esto indica que es un ID, ¿de acuerdo? Cuando es una clase, acordaros que los IDs solo puede haber, si ponemos, por ejemplo, catálogo, el catálogo será 1. Vale, no puedo tener dos secciones que se llamen catálogo. Sí que puedo tener dos clases que se llamen, por ejemplo, producto, porque es el producto y diferentes productos, que cada producto tiene un fondo o lo que fuere, ¿vale? O un borde o lo que sea. Entonces, cuando queremos seleccionar una clase, lo seleccionamos con el nombre de la clase y un punto, precedido de un punto. Punto, productos. Entonces, voy a seleccionar todos los elementos que tengan como clase productos. Luego hay un selector que es el selector universal, que es el asterisco, es decir, cuando al principio veáis una página web que pone asteriscos y luego llaves, y luego vengan una serie de características, es que se le aplica a todos los elementos, sean cuales fueren, de esa página web. Y luego selectores agrupados, es decir, son selectores que se aplican al H1, al H2, al párrafo, coma, IMG, a todo lo que queremos aplicarle las mismas características. Hay muchas propiedades en los elementos, ¿vale? Las propiedades más básicas tienen que ver con el tamaño, ancho, alto, los márgenes, margin, arriba, izquierda, inferior, derecha, relleno, el padding, arriba, izquierda, inferior, derecha, los bordes, y ahí dentro de los bordes está el estilo de borde, border style, sólido, doble, punteado, el ancho del borde, el color del borde, etcétera. Colores, pues el background color, que es el color del fondo. Background imagen, es si queremos poner una imagen como fondo de, por ejemplo, el main o una sección, ¿de acuerdo? La opacidad de ese color y color, que es el color del texto. Vale, todos estos elementos normalmente podemos especificar sus propiedades, por ejemplo, la anchura, en medidas absolutas, píxeles, puntos, centímetros o pulgadas, o relativas, por ejemplo, en porcentajes, o relativas a la tipografía, EM y REM, y al tamaño del dispositivo, viewport width, viewport height, que es el ancho del viewport de la pantalla y el alto de la pantalla, ¿vale? No nos hemos metido este año mucho con esto, porque hemos usado sobre todo pixels, ¿vale? Luego colores. Para agregar colores podemos usar el formato de nombres, porque el propio HTML tiene nombres en inglés, blue, red, blue, red, white, etcétera, etcétera. O sea, los nombres de los colores. Light blue, color azul claro. Bueno. O también colores en valores RGB o hexadecimal. Otras propiedades, por ejemplo, pueden ser para el texto. No me voy a meter mucho porque esto es muy largo. La alineación del texto en horizontal, text align es la alineación del texto horizontal. Transformación para mayúsculas, minúsculas, el relleno, los bordes, los colores, bueno, lo mismo. Luego, propiedades, algunos elementos tienen unas propiedades más específicas, por ejemplo, los enlaces. Los enlaces tienen una propiedad que es test de collision, que indica si el enlace tiene el subrayado o no. También hay una propiedad que permite a los enlaces hacer que se muestren como bloques en vez de como elementos de línea, inline block, display inline block, hace que se muestren como un bloque en vez de como
como elementos de línea. Estados, el vínculo, visitados cuando pasas por encima del vínculo o que está activo. Vale, para las listas tenemos lista, tipos de lista, posición, imagen, bordes. En las tablas podemos tener algunas propiedades para bordes, fondos, etcétera, etcétera. Vale, y luego ya viene por otro lado el posicionamiento. Lo voy a explicar después, ¿vale? Vamos a ver un poco en nuestro sitio web. Tenemos el sitio web que estamos haciendo hasta ahora. Fuera de vídeo he agregado algunos enlaces más, ¿de acuerdo? Para que, bueno, que no hice todos. Y en este que estábamos haciendo de la BBC. Y además he cambiado en las noticias, solo habíamos hecho la de México y la de Sánchez y Milei, y he ido poniendo pues la de diferentes imágenes, textos, para que lo veas. También he agregado un vínculo, veis que aquí en esta imagen y este título de nivel 2 y el párrafo, les he puesto un enlace que engloba a todos para que haga el efecto este que tenéis aquí, que cuando yo voy a la primera, esta es la parte de noticias, estamos en noticias, y tengo aquí la noticia principal de esta sección, luego tengo otras secciones como por ejemplo más noticias, y aquí teníamos otras noticias, pero más en pequeño, pues en esta sección, cada vez que pasas por encima, veis que aparece la mano, eso es que es un vínculo todo. Y además hace otro efecto que es que el título de nivel 2 se pone subrayado, ¿vale? Le pone un text de collision. Vale, pues vamos a ver cómo hacer eso. Vamos a ver cómo hacer para el header que tenga el fondo, etcétera, etcétera. Vale, para esto vamos a ir a nuestro código y vamos a agregar, bueno, esto quita y muestra las carpetas. Vamos a agregar un archivo que va a ser, le podéis llamar styles o en caso de estilos, estilos.css, estilos. Bueno, mejor tono CSS, ¿vale? Vale, y entonces ahora tengo que en el index tengo que agregar. Ya os digo que había como 3 maneras, acordaros, de agregar colores, ¿vale? Por ejemplo, si quiero que los títulos, un título, por ejemplo, de H2, quiero que tenga este que pone las tensiones en mi ley, ¿vale? Si ponéis aquí style, pero no lo usamos porque style igual y entre comillas, me lo he puesto las comillas ya. Vale. Ponemos color, red, punto y coma, lo guardamos y vemos en nuestra página web que estamos haciendo, veis aquí el título, este H2 es la de Milei, acordaros que estaba aquí haciendo la de Milei, esta. Las sesiones entre Milei y Sánchez me la ha puesto de color rojo, ¿de acuerdo? Esa es una forma de hacerlo. Ya os digo que no es recomendable, porque claro, si haces todo así y tienes que cambiarlo a verde, pues te tienes que cambiar en todos lados. Y es un verdadero lío, ¿vale? Y porque, claro, no sé si todas solo tienes un color, pues tampoco igual sería buscar los dos y cambiarlos, sustituir uno por otro. Pero claro, imagínate que tienes algunas rojas, otras verdes, otras de otro color y tienes que andar pensando cuáles van de cada color. Menudo lío. ¿Vale? Todo esto no se suele hacer así ya. ¿De acuerdo? La otra opción es hacerlo como con el pero en la cabeza hacer entre etiquetas style. ¿De acuerdo? Tampoco lo vamos a hacer. Vale, entonces lo que vamos a hacer es, aquí en la cabeza, voy a hacer un vínculo, eso sí, link, y aquí elijo CSS, ¿vale? Un vínculo de CSS. Me hace que es relativo a hojas de esto, y se llamará esta estilos CSS, ¿vale? Que es la misma que está aquí, estilos, ¿vale? Lo guardamos, ¿vale? Y ahora podemos ya hacer cambios en los estilos y se nos van a hacer cambios. Vale, lo primero que vamos a hacer es vale, ponerle a todos los elementos, veréis que en muchas páginas web está el asterisco, que es un selector que selecciona todos los elementos y le ponemos las llaves. Podríamos ponerlo todo en una línea. Lo que pasa es que, claro, cuando hay muchas propiedades es difícil de entender para como humanos, ¿eh?
todas las propiedades que tiene. Entonces lo que hacemos normalmente es darle a Enter y escribir una línea con cada propiedad. ¿Para qué? Para que sepamos qué es cada cosa. Bueno, pues lo que se suele hacer es, si observáis en la hoja que tenemos, aquí hay un espaciado pequeñito y aquí arriba también. O sea, hay un pequeño espacio arriba y abajo, a la derecha e izquierda. Entonces se suele quitar para no tener márgenes, margin, y cogemos 0. Como es 0 no hay que especificar píxeles o porcentaje porque daría igual. Pero bueno, si queréis poner píxeles, ¿vale? 0 píxeles. Rellenos tampoco. No queremos partir de ningún relleno, que siempre el relleno sea 0. Vale. Y luego, otra cosa que veréis ahí en el PDF de Dida es que no lo he explicado antes, he pasado un poco por alto eso, pero aquí había un pequeño ejemplo que decía, los elementos por defecto tienen que el ancho y alto que yo especifico, veis aquí, igual lo puedo hacer un poquito más grande, sería mejor, no incluyen el relleno, el borde y el margen. O sea, están por fuera. Es decir, que si yo pongo aquí que es un elemento, un párrafo, mide 20 píxeles de largo por 10 de ancho, además hay que sumarle los 10 píxeles del relleno, más un píxel del borde, más 20 píxeles del margen. ¿Vale? Eso se le va sumando al tamaño, con lo cual el tamaño total es la suma de todo esto. Pero, claro, eso hace muy difícil ajustar los elementos dentro de las páginas web. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es poner esta propiedad de CSS que es Box Sizing Border Box. Esto hace que se anule este ajuste de caja que se llama y permitir que todo esté dentro del ancho y alto. Es decir, cuando tú defines que un párrafo tiene 20 de largo por 10 de ancho, o al revés, 20 de largo sí, por 10 de ancho, ahí también está incluido si le pones 2 de margen o 3 de relleno y el borde. O sea, todo está lleno dentro del... el width es el width de todo, el ancho de todo. ¿Vale? Bueno. Por eso... por eso cogemos y ponemos border box. No, border no. Media, perdón. Box sizing. Box sizing, border box. Box sizing. Box sizing, border box. De acuerdo que en el ancho y el alto este contenido, el margen y el relleno y todo. ¿Vale? Pues ahora esto va a hacer... También podría definir, por ejemplo, el tipo de letra. Si quiero que toda esta tenga el font family, por ejemplo, voy a elegir... OpenSun, no tenemos... es que me parecía que era muy parecida a OpenSun. Bueno, voy a coger esta. Bueno, voy a coger esta. Luego, si no, ya la cambiaré. ¿Vale? Es el tipo de delta. Vale. Bien. ¿Qué queremos ahora? Vale. Vamos a empezar, por ejemplo, con la parte de arriba, que es la cabecera. Y luego iremos con la barra de navegación. Y luego la sección de noticias. Entonces, el body en sí no tiene nada especial porque no es blanco, con lo cual no hay que ponerle color, nada por el estilo. Entonces, vale. Voy a elegir, o voy a hacer, si lo guardo, control S. Vamos a ver si ha quitado los bordes en la nuestra. Bien, ahora veis que ya no hay bordes, todo está pegado a esto. Si luego lo queremos poner, pues le pondremos bordes, ¿vale? Entonces, vamos a poner a la cabecera, al header, vamos a ponerle una serie de esto. Lo que vamos a primero a poner es el background color. Vale. Veis que la página web de El Mundo tiene un color rojo. Este rojo lo está mirando antes, es B00000. Vale, es este rojo. Vale, lo he mirado en el código de la propia página web, pero bueno.
Solo con guardarlo, veis que pone, después de la primera definición, al final de cada una de las propiedades hay un punto y coma de separación. Veremos que nuestra página ya tiene el color. Aquí está un poquito más a la derecha. Vale, para ello lo que vamos a hacer es poner un margin left de 150 píxeles y lo guardamos. Vamos a ver ahora aquí el... ¿Veis? Actualizar. Claro, pero se nos quita el este. Nos aparece en blanco porque al ponerle margen el elemento empieza aquí. Mal. Vale, lo que vamos a hacer es, vamos a sustituir este margin left por un padding, que es un relleno. El padding left. Si lo ponemos, veremos que aquí, al actualizar, ahora no se nos quita el relleno, porque aquí el elemento empieza aquí, lo que pasa es que este elemento tiene un relleno de espacio hacia la derecha, ¿vale? Veis que es un poquito más alto, ¿vale? Entonces vamos a ponerle un padding top, por ejemplo, de 5 píxeles y un padding bottom de otros 5 píxeles. Bueno, la misma cantidad porque si no se verá un poco más grande arriba abajo y va a hacer un efecto un poco raro. Actualizamos. Vale, y ya más o menos ahora es igual. Aproximadamente parecido, ¿no? Vale. Luego viene la cabecera. Lo mismo. Pues vamos a coger el nav. El nav. Vale. Vale. Vale, entonces el nav. Si os veis, nuestro nav también necesita el mismo padding para que quede igual. ¿De acuerdo? Un poco más ancho. También necesitamos padding lo mismo. Y habrá que quitarle el efecto este a los enlaces. ¿De acuerdo? Entonces vamos a coger pues lo mismo, el mismo padding, derecha, izquierda, superior e inferior, para que sean iguales. Lo pegamos aquí. Yo creo que más o menos son iguales también. Control S. Y al actualizar, vale, nos aparece, ¿veis? Se nos pone al mismo esto. Y ahora el alto, bueno, igual es un poquito más alto. Vamos a ponerle más padding. En vez de 5, 10. 10. Igual también es que la fuente es un poco pequeña. Vale, está un poquito más hecho y ahora sí, más o menos. Vale. Y padding right, también le vamos a poner padding right para... Bueno, no, pero padding right no. Al navegador no. Es a cada uno de los enlaces, perdón. Esto es en los enlaces. Vale, entonces, en la barra de navegación, los enlaces, nav, luego una A. Esto me indica que estoy seleccionando el selector es los enlaces que estén dentro del nav. También podría poner así, que significa que los enlaces que están directamente dentro del nav, porque están directamente, acordaros del HTML, el nav y están directamente los estos. Cualquiera de los dos me vale, ¿de acuerdo? Estén directamente o indirectamente dentro, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es, voy a cambiar el test de collision, le va a decir que no quiero ninguno, vale, lo guardo y vemos cómo nos queda, nos quita esto. Ahora sí que lo vamos a, el color de la fuente, le decimos que es negro, color 2 puntos black, ¿vale? Y se nos va a poner todos de color negro. Ahora sí que quiero que separarlos un poco más, como están aquí de separados, ¿de acuerdo? Entonces voy a coger padding. Lo único, ahora igual me sobra padding arriba y abajo como consecuencia de ponerle aquí también padding. Jolín. Padding puntos. No me está reconociendo.
Ah, es que falta aquí el punto y coma. Punto y coma se me había borrado y así no me lo reconocía. Vale. Padding. Cuando cojo padding left, solo estoy poniendo el tamaño del padding a la derecha. Cuando cojo top, arriba. Si cojo normal, padding es todos los márgenes. ¿Vale? Vamos, por ejemplo, ponerle 15 píxeles. Ahora creo que se me va. Perdón, se me va a separar demasiado. Bueno, aunque no queda mal, ¿eh? No queda mal. Aquí están un poquito menos separados, sí, demasiado. Se va a ponerle 10. Control S. A ver. Vale. Bueno, tampoco queda muy separado. Me vale, me gusta. ¿Vale? Y luego ya tenemos el main. Pues vamos a ir con el main. El main va a tener una serie de características. Por ejemplo, vamos a ponerle que tenga un margen a la izquierda de 150 para que iguale píxeles, para que iguale lo anterior, y todas las noticias, ahora voy a actualizar, estén a la misma altura. ¿Vale? Aquí también, ¿ves? Y a la derecha también debería ponerle el mismo margen, porque también tiene un margen a la derecha, eso es a la derecha, de 150 píxeles. Vale, ya veis un poco cómo va esto de modificar propiedades, ¿de acuerdo? Control S. Vale. Veis que también aquí los enlaces estos tienen decoración. Aquí ya no, aquí se lo hemos quitado. Vale, pues para eso teníamos que coger los enlaces que están dentro del main. Main a, ya os digo, estén directamente o dentro de otros. Como no sé si están directos, lo pongo así con separación. Enlaces que estén dentro del main. Da igual que estén directamente, directamente dentro del main o estén dentro de otra etiqueta que esté dentro del main. De acuerdo, pero tienen que estar dentro del main. Text decoration none y color black, control S y ya todo será del color que tenemos. Vale, ya está entonces el color. Vale, y ahora sí que viene un poco lo más complicado, que es, veis que esto ya está quedando muy parecido a esto, ¿de acuerdo? Con algún pequeño espacio además. Bueno, esto tiene un enlace a la página principal, pero bueno, no se lo voy a poner, se le podría poner, pero... y aquí también habría enlaces, son los enlaces a las diferentes páginas que no las vamos a hacer. Vale, entonces, aquí tenemos entonces, ahora viene un poco la maquetación de las diferentes secciones. Teníamos una sección esta que era la de actualidad, la de noticias, ¿vale? Y esta otra sección que era la de más noticias, la de destacamos, y es lo que tenemos aquí, la actualidad. Aquí está la de noticias, que no tiene nada, y la de destacamos, que tampoco tiene nada. Vale, y luego está el pie de página que no se lo he puesto, pero bueno, no le puse el pie de página este de aquí para todo el este. Pero bueno, eso es el footer, que en HTML hay que ponerlo y luego darle formato. Vale, ¿cómo hacemos para enmaquetar? Para enmaquetar tenemos que ver lo que son el posicionamiento. Vale, el posicionamiento, hay como 3 tipos de posicionamiento de los elementos en HTML. Uno es position y float, que es el más antiguo de todos los posicionamientos, y lo que hace es situar los elementos en la página según estén posicionados en un sitio u en otro o estén flotando. Esto producía que esa es la forma antigua de hacerlo y hace que las páginas tengan muchas veces es difícil cuadrar todo, ¿vale? Luego está el flexbox, que lo que hace es que los elementos del bloque no ocupen el ancho completo de toda la pantalla, sino que ocupen solo lo que necesitan y se pueden poner un contenido al lado de otro contenido, etc. Y luego una más reciente, que es Grid, que lo que hace es formar una rejilla en filas y columnas. Es decir,
puedo elegir qué cosas van en filas, qué cosas van en columnas, etcétera, ¿vale? Y el Flexbox también al final hace filas y columnas. Lo que pasa es que yo lo que hago es, cada fila es un contenedor que quiero que tome una serie de columnas, forme una serie de columnas. Vale. El posicionamiento, normalmente, por defecto, todos los elementos tienen posicionamiento estático. Es decir, que sí se usa, ¿eh? No es que no se use. Otra forma de posicionamiento es relativo. Es decir, yo, si pongo un elemento, un párrafo aquí y otro párrafo aquí, el azul y el naranja, puedo desplazarlo el naranja moviendo las propiedades top y, por ejemplo, y izquierda, y bajarlo, moverlo, ¿vale? Posición absoluta. La posición absoluta es que un elemento le dices en qué posición, top, right o bottom, inferior, izquierda, tiene, y te la pone y está ahí, se mantiene ahí. Incluso puede ocultar otra foto, otro elemento, otro párrafo que esté debajo. Posición fija. Lo que hace es que, lo habréis visto en algunas páginas, que es que un elemento, por ejemplo, alguna vez habéis visto un carrito que al moverse por la web se queda ahí puesto. Pues esto sería stickery, que está ahí fijado, ¿vale? Se va subiendo o bajando según las estas. Y lo que más se utiliza hoy en día, aparte de grid, es el flexbox. Flexbox posiciona los elementos de un contenedor y su tamaño es dinámico. De ahí lo de palabra flexible, ¿vale? Entonces, si tenemos el item número 1, que puede ser, por ejemplo, imaginaros un texto y este es otro texto, o esto es un texto y esto es una tabla, o esto es un texto y esto es una imagen, lo que sea. Entonces, dentro de un contenedor principal, que puede ser una sección, el main o lo que fuese, esos elementos se posicionan formando filas o formando columnas. ¿De qué depende? Lo primero que hay que hacer es definir que este contenedor, el principal, tenga display flex. Después hay que elegir la dirección del el contenedor. Es decir, yo puedo hacer que el contenedor tenga la dirección columna, fila, row o columna, que sea la dirección principal. Es decir, si es fila, el ítem 1 se posiciona a la izquierda, luego más a la derecha el 2, el 3, el 4, etc. Si es row, si es column, el ítem 1 se posiciona arriba, debajo el 2, debajo el 3, debajo el 3, formando una columna, forman filas o columnas. Vale, hay una propiedad que me dice que si el flex wrap me dice que si los elementos son muy grandes y desbordan el contenedor, el máximo del contenedor, dependiendo del tamaño de pantalla, ¿qué pasa? No wrap, no se desbordan y se ocultan, wrap se desbordan y forman una nueva fila. Normalmente se suele preferir esta, a no ser que por una causa wrap, a no ser que por alguna causa se ponga no wrap. Y luego está el gap. El gap es el ancho de los contenedores, el ancho de los contenedores, o sea, la separación entre los contenedores, ¿vale? Entonces, los que están formando filas, ¿cuál es la separación de esas filas? Y los que están formando columnas, ¿cuál es la separación de las columnas? ¿Vale? Además, aparte de dirección, de elegir la dirección, fila, columna, también al revés, fila inversa y columna inversa. Es decir, que el 2 esté en primer lugar y luego el 1. Vaya 2, 3, 1 en el orden inverso al que aparece en el HTML. Bueno, los ítems, dentro de cada una de las filas o columnas, en la dirección secundaria, es decir, si has elegido fila, imaginemos que elegimos fila, bueno, este icono es como si has elegido fila, en la dirección secundaria es la de la vertical, ¿vale? Entonces, en la vertical, ¿cómo se pueden alinear? Al principio del contenedor, en el centro del contenedor, al final del contenedor, o stretch, que ocupen todo el contenedor. En la dirección principal, justify content, esto es al item, es lo que hemos explicado antes, justify content, que es en la dirección principal, si hemos elegido fila, la principal es la fila, y si hemos elegido columna, la principal es hacia abajo, ¿vale? Imaginando que hemos elegido fila, puedes hacer que los elementos estén al principio del contenedor, centrado en el contenedor, al final del contenedor, space between, que ocupen todo el ancho, el primero está al principio, el último al final, y en medio separados los diferentes ítems. Space around, es decir, que además es parecido a space between, pero se deja un espacio de separación con respecto al final y el principio del contenedor. Y space evelyn también alrededor. Bueno, este también es arriba y abajo y esto solo a la izquierda y a la derecha. ¿Qué pasa si tenemos más de una fila, si es row, o más de una columna, si es column? Pues que podemos alinear el contenido
las diferentes filas al principio del contenedor, en el medio del contenedor, al final del contenedor, ocupando todo el contenedor y separando los contenedores al principio y al final o espacio alrededor, space around, ¿vale? Y esto es lo que tenemos. Luego está el sistema de rejilla, que es otro sistema más reciente que no vamos a ver en clase en este curso. Vale, ¿y eso para qué nos va a servir? ¿Para qué nos ha contado todo esto? Pues para deciros que esto de aquí, que es la sección de noticias, de actualidad de noticias, está hecho con eso, con un Flexbox. De tal manera que, si observáis, esta es la noticia principal. Y veis que ocupa como un 50% de esta otra parte, que sería el otro 50%. Y este otro 50% está ocupado por 4 noticias, que a la vez, en fila, ocupan el 50% cada una. Entonces, para empaquetar esta sección, lo vamos a hacer con Flexbox, ¿de acuerdo? Antes de eso, me he dado cuenta de que había hecho unos errores en el index. Las noticias secundarias, el título eran un poco más pequeños. No sé si os fijáis aquí. Perdón, aquí el título este es mucho más grande que este, que estos son más pequeños. Este es H2 y este es H4 le he puesto, ¿vale? Y veis que estos tienen aquí un texto que en el mío es un poquito más grande, pero bueno, hay cuestión de cambiar de tamaño. Y aquí debajo no tienen un texto secundario como una explicación más pequeña. Entonces yo le había puesto también aquí un texto secundario, un párrafo debajo que lo he quitado. ¿De acuerdo? Entonces he puesto H4 en las secundarias, son noticias secundarias, ¿vale? Bueno, entonces ahora para enmaquetar esto, os decía que lo que vamos a hacer es acordaros que tenemos un contenedor, que es la sección, que es la de noticias, y a ese contenedor, que es un ID, un identificativo, solo hay una sección de noticias y no puede haber más secciones con el ID de noticias. Vamos a ponerle hashtag, que es para identificar un ID, noticias, y ahora ponemos la llave y hacemos que tenga un display flash. Display flash, ¿veis? Aquí hay un montón de tipos de eso, como bloques, como bloque de línea, inline, flexbox, flex, que es lo mismo. Vale. Eso va a hacer que tenga este comportamiento. Flex direction, vamos a hacer que sea row para que ponga una al lado de otra, una a la izquierda y otra a la derecha, de las noticias, los contenedores de noticias. Tened en cuenta que en nuestro HTML tenemos que dentro de noticias está la noticia principal 1 y la noticia principal 2, que está al lado, pero que tiene subnoticias dentro, ¿vale? Se refieren a los que están dentro de noticias, que son este y este, ¿vale? Entonces, perdón, vamos a coger aquí y vamos a ponerle eso, ¿de acuerdo? Control S, vale, y lo guardamos, a ver cómo nos queda. Le damos aquí a actualizar a nuestra página, vale, y ya se nos ha metido aquí, ¿vale? ¿Veis que ahora ya no están debajo, sino que las secundarias están a la derecha, ¿de acuerdo? Claro, las imágenes son muy grandes, hay que trabajar todavía bastante. Esto está pegado arriba, mientras que en la original aquí hay un espaciado, pues para eso vamos a poner un margen. Vamos a ponerle, antes de definir el display, vamos a ponerle margin top, por ejemplo, vamos a ponerle 40 píxeles, o 30-40. Control S, lo vemos y vale, ya nos ha separado un poco esto. Perfecto. Vale, también vamos a hacer que las imágenes principales, bueno, ocupen el 100%. Entonces, ten en cuenta que esas están dentro de otro contenedor que es imágenes principales, ¿vale? Principal. Entonces, la imagen principal, jolín, estoy liando siempre aquí, imagen principal. Entonces, punto. ¿Por qué punto ahora? Porque es una clase noticia principal, ¿vale?
Entonces, estilos, noticia guión principal, que es como le llamo a esa clase. Vale, abrimos las llaves. Y vamos a ponerle, bueno, pero las imágenes quiero, o sea, IMG, las imágenes dentro de noticias principales. Vamos a ponerles un ancho del 100%. Eso hace que se ajusten al 100% del espacio que tengan el espacio de noticias principal. Vale. Y alto automáticamente, el auto. Que sea automático, ¿vale? Le llamamos noticia principal, ¿vale? Y otra noticia secundaria, ¿vale? Control S, guardamos y ahora si lo vemos, veremos que esta imagen se ha hecho un poquito más pequeña y las otras todavía no, porque no hemos definido a estas como son, ¿de acuerdo? Veis también que aquí están como muy pegadas, o sea, las noticias no tienen separación. Para eso, en el ID noticias, o sea, en el contenedor de noticias, que tiene el hashtag, aquí vamos a poner una separación. ¿Cómo ponemos separación en los flex? Con gap. Column gap. Pues, por ejemplo, vamos a ponerle 10, 15 píxeles, 15 píxeles. Y row gap para que separe las filas también. También 15 píxeles. Esto va a hacer que se separen tanto las columnas, es decir, aquí, como aquí abajo las noticias en las filas. Veis que aquí hay filas. ¿Vale? Entonces vamos a actualizar. ¿Veis? Ya hay separación entre las columnas y las filas. Vale. De acuerdo. Vale, pero claro, se nos ha puesto bien la primera, la principal, pero las partes secundarias, o sea, esto lo ha tomado como si esta parte derecha fuese una sola noticia. Pero son 4 noticias, que son las noticias secundarias. Hay que hacer también un flex dentro de la secundaria para que me permitan hacer eso. Pero claro, tener en cuenta que el contenedor de las noticias secundarias se llama noticia principal. ¿Lo entendéis? O sea, hay 2 contenedores que son div, que contienen las noticias principales, una contiene imágenes y texto, etcétera, y las otras contienen otros contenedores que son noticias secundarias, que son los ítems de esta de aquí. Entonces, esta, a la noticia principal, es a la que hay que poner un comportamiento flex para que dentro de la segunda, la primera no, o sea, la primera también le va a poner un comportamiento flex, pero como solo hay un tem, una noticia no va a cambiar el aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a coger aquí en estilos y ponemos punto noticia secundaria. Principal, perdón. Está bien. Noticia principal, porque son los que el contenedor de las noticias secundarias. Y le llamamos, vamos a ponerle display flex. Para que se vea una pequeña y otra a la derecha, pues flex direction row. Si no se verían como ahora, que están una debajo de otra. Y no quiero eso. En columna. Vale. Column gap. Le voy a poner una separación también de 5, ahora un poquito más pequeña, píxeles. Y row gap, o sea, esa es la separación entre las filas y columnas del flex. También de 5 píxeles. Vale. Y lo que no hemos definido es cuánto ocupa cada una de las noticias. Bueno, veis que por defecto me pone como el 50% para cada una, ¿de acuerdo? Pero si lo queremos especificar, podríamos hacerlo aquí en la noticia principal, ¿de acuerdo? Vamos a guardarlo, vamos a actualizar. Vale, pero veis, ahora ya sé que lo que hace es automáticamente darle el mismo peso de ancho
la misma anchura para todas. Entonces lo divide entre 1, 2, 3, 4, 5 y esta se me hace, aunque los títulos son más grandes, igual de anchas que el resto. No es lo que quiero. Yo creo que la primera ocupe el 50% y esta otro 50%. Para eso, lo que tenemos que decirle aquí es que la noticia principal, el ancho de cada noticia principal, hay dos, acordaros, sea el 50%. Y vamos a hacer que el alto sea automático para que si hay más texto o menos texto, ponga automáticamente un espacio suficiente para que quepa todo el texto, ¿de acuerdo? Aunque lo hace automáticamente, pero bueno, por definirlo mejor. Entonces ahora si actualizamos, ya ocupa el 50%, ¿veis? Y luego está el espacio de más noticias, que es esto. Pero no nos hace esto. ¿Por qué? Porque por defecto el Flex intenta meter dentro del espacio de este 50% que está hasta aquí, intenta meter todos los ítems que tiene, ajustándolos a lo mínimo posible. Entonces, para que cuando queremos que los ítems estén al tamaño que le corresponde según su contenido y su tamaño, y el resto de elementos que sobrepasen el tamaño del 50%, o sea, todo este espacio, pasen a otra fila, usamos otra propiedad que se llama Flex Wrap. Flex Wrap, el desbordamiento Flex, ¿vale? Entonces le decimos que desborde, wrap. Quiero que desborden. Y esto es muy importante, a veces a la gente le cuesta entenderlo. Al poner esta propiedad de Flex Wrap, lo que hace es que si en un Flex hay 5 elementos y con el tamaño normal de esos 5 elementos solo caben 3, 2 pasan a la siguiente fila, que es lo que me interesa para que tenga el tamaño que yo quiero. Entonces le damos aquí a actualizar y ya me aparecen. Pero no, me lo ha hecho tan grande que no esto. ¿Por qué? Porque, claro, a las imágenes les hemos dado el 50%, es decir, todo el ancho, todo o sea, cada una de las columnas ocupan 50 y 50. No queda espacio para los espacios entre filas y columnas. El row gap y column gap, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a hacer es ponerle un poco menos, un 45, 48, voy a poner, por ejemplo, 48%, va a dejar un 2% para espacios. Entonces, le doy aquí a actualizar y ahora me permite verlo, ahora lo ocupa. Pero tengo unas imágenes en la parte secundaria mucho más grandes de lo que debería, ¿vale? Entonces, para eso lo que voy a hacer también es en las imágenes, IMG, perdón, noticias secundarias. Noticias secundarias. IMG, las que estén dentro de IMG, las imágenes que estén dentro de noticias secundaria, vamos a ponerle, vale, estas de aquí, las que estén dentro de noticias secundaria. Esta y estas, cada una de ellas. Vamos a ponerle también ancho del 100% y alto auto. Esto va a hacer que ahora, al guardar, control S, va a hacer que al actualizar nos deberían quedar, no lo hace, nos deberían quedar unas al lado de otras, pero no me lo está haciendo. Vale, porque no le he dicho cuánto es el ancho de, vale, me falta el ancho. Antes de esto te le he dicho que la noticia secundaria cuánto es, pero claro, cada una de las noticias secundarias está ocupando el 100% del 50%. Se me había olvidado. Noticias secundarias. También que el ancho sea en vez de 50 va a dejarle para espacios un porcentaje, el 48%, y alto
automático. Vale. Ahora sí que las noticias secundarias van a ocupar el 48% del 48%. O sea, las principales son el 48%, el 50%, y de las 150 que están a la derecha, cada una ocupa el 50%. Es lo que faltaba. Vale. Ahora sí, ¿veis? Ahora ya aparecen ahí en dos. Tiene una separación que es el gap, el column gap y row gap para separar una de otras, ¿vale? Que se parece mucho a esto que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, tiene un poco más de interlineado, el tipo de letra no es exactamente el mismo, pero bueno, parecido. Mira, lo único que pasa es que cuando yo paso el ratón por encima de las noticias, veis que se subraya el texto, ¿vale? Entonces, en el mío no pasa eso. No pasa eso. Bueno, el tipo de letra es un poco, está en negrita, no lo tendría que ver. Hay más espaciado entre las estas, el tipo de letra no es exactamente el mismo, pero ya os digo que tampoco es importante. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Voy a hacer que haya eso. Para esto necesitamos hacer uso de las pseudoclases. Las pseudoclases son los estados por los que puede tener un elemento, ¿vale? Uno de ellos es el estado normal, que entonces no necesitamos nada. El estado cuando el ratón pasa por encima, el estado over. El estado cuando un enlace, por ejemplo, es visitado, visited. El estado cuando está activo un enlace, es decir, justo cuando en el momento en que haces clic sobre él, active, ¿vale? Entonces, en este caso no son enlaces, sino que son los... Cuando paso por encima de las noticias, entonces, noticias principales, dos puntos, over, cuando paso por encima de las noticias principales, ¿qué es lo que quiero que haga? Pues quiero que en las noticias principales, no sé si lo tenéis un poco claro, lo que teníamos era que el texto que se tiene que subrayar son los de H2, los títulos de nivel 2. Entonces, aquí, esos de aquí. En México muy poco nos importa que maten candidatos. Esta parte. Y en estos son los de H4. Estos son 2 y estos 4. Vale, entonces, ¿veis? Vale, pues entonces esto lo que vamos a hacer es H2, le voy a decir que haga el text decoration, que es la decoración del texto, que ponga un subrayado por debajo, underline, un subrayado debajo. Pues puede ser arriba, abajo, lo que sea, ¿vale? Y lo mismo habría que hacer para las secundarias. Noticias secundaria, dos puntos, over. Pero en este caso es H4, los que hay que ponerle el text decoration underline. También podemos definir a continuación el color con el que subraya, como si no lo hace con el mismo color que está el texto. En principio en este es el black. Control S y veremos cómo funciona esto. Lo actualizamos. Entonces ahora al ponernos sobre las imágenes, no hace falta que sea sobre el propio texto, se subrayan los títulos de las noticias para indicar que vamos a hacer un clic aquí y se nos va a abrir. No lo hace porque no hay ninguna página al que llevar, pero lo llevaría a otra página, ¿vale? La única diferencia que falta con esta igual es, veis que aquí, cuando le paso por encima, aparece este test de collision, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es ponerle a los vínculos que están en el nav, ¿vale? Entonces, nav a over, lo mismo, un test de collision, text decoration, underline y con color
el color rojo este que tenemos de la esta. B80000, ¿vale? Control S. Ah, bueno, el tamaño, si queréis que sea más grueso o menos grueso, lo podéis definir al final con, por ejemplo, 3 píxeles después, ¿vale? Lo guardamos. Bueno, luego de esto hay propiedades test de collision -color y le podéis poner, o sea, en más líneas, ¿vale? Test de collision weight, peso y le ponéis 6 píxeles, ¿vale? Es una otra forma de medir, de ponerlo en vez de una declaración simplificada, pues definiendo cada una de ellas, ¿veis? Como aquí, yo puedo definir el margen derecho e izquierdo o todos en una sola, en margin, ¿de acuerdo? Y vamos a visualizarlo y ahora cuando le ponemos, desaparece. Aparece un poco más aquí, pero esto es más difícil de hacer, es difícil de hacer, porque lo han hecho de otra forma, yo creo. No hay forma de que ponga esto distanciado, porque por mucho margen que le ponga yo, aunque le ponga un margen, no queda así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí le ponemos margin bottom, vamos a ponerle 3 píxeles, dejará más separación. No sé si lo he guardado, control S, vale. Pero veis, el underline siempre va por debajo del texto, no lo separa tanto. Lo han hecho con JavaScript seguramente para que lo haga así más separado, ¿vale? Bueno, y ya estaría. Bueno, pues esto es todo. A ver, ahora tenéis lo que tenéis, una vez entendido cómo funciona esto, HTML y CSS, se trata de mirar un poco los detalles de cada cosa, cómo es cada cosa y cómo son cada propiedad, cada valor, para entenderlos bien, ¿de acuerdo? Eso lo tenéis en los PDFs. Venga, hasta luego.